Bien, volvemos con este programa especial que es por el barrio San Miguel, por la festividad de San Miguel Arcángel. Hay varias cosas que festejar, que conmemorar y por supuesto a esas instituciones que hicieron grande a ese barrio, que son los clubes más conocidos, Chacra 8 y Sol de América, ¿no? Después vamos a estar hablando de eso. Volvemos con la señora Lili para hablar un poquito del padre. Bueno, del padre Sixto. Del padre Sixto Gil Bielma. Sí, así el nombre me completo. parece muy oportuno que lo recordemos, ya que hace una semana que murió. El domingo creo que fue, sí, ¿no? el domingo. O sea, ni una semana todavía. Y él dejó huellas, huellas en el barrio, en la vida del barrio y en la vida de las personas. En los años 60 más o menos, él llegó al barrio, ¿verdad? En los 60 más o menos habrá sido. Y bueno, yo ya lo conocí en el 62 porque, y bueno, los jóvenes o las jóvenes cristianas, qué sé yo, que pertenecían a la religión católica, y comenzábamos con el catecismo de chico, pero después seguíamos con los grupos de acción católica. Después en el barrio se fundó el grupo juvenil, pero ya con otros sacerdotes. Se iban vinculando siempre con la iglesia. Pero yo participé, por ejemplo, de acción católica con el padre Sixto. Y nos reuníamos una vez a la semana. Muy interesantes siempre fueron los temas que tocábamos. No recuerdo mucho precisamente los temas, pero nos sentíamos bien. Y éramos muchas. Porque yo no sé si los varones no participaban o tenían otro momento ellos por separado, pero éramos todas chicas, adolescentes. Bueno, y después en los años 60... También fue el padre que te casó, ¿no? El 64, yo me casé en el 64, pero antes de eso... Hay por ahí una foto, a ver si podemos... Pero antes de eso estuvimos con esto. Con los chicos del jardín. En una acción conjunta entre el padre y la Liga de Madres de Familia. Ahí lo tenemos otra vez al padre. Ah, sí. El padre Sixto. Y la Liga de Madres, surgió la iniciativa de crear un jardín de infantes. Ahí está lo que estás hablando. Sí, ese es el grupo. Pero ahí faltan algunos chicos. Esa fue la fiesta del 25 de mayo. Capaz que vos también estás ahí, Gerardo. Ahí, a la izquierda estás vos, ¿no, profe? Por ahí, hay un gordito soy yo. Sí. Bueno, esos chicos yo los veo y hoy tienen casi 60 años. El padre es el que está ahí detrás. Y el padre está atrás. El de anteojos. Porque él, cuando se crea el jardín de infantes, nos llamaron a dos. Jardines de infantes. ¿Sí? Son uno de los primeros jardines de infantes. No, yo, mira, no ¿sabés qué? sí. Yo hoy estuve pensando en eso. ¿Cómo se destacó el barrio San Miguel? Sí. Traer un jardín de infantes, o crear, no traer, crear un jardín de infantes en el año 1964. Cuando en ese tiempo no había carrera de maestra jardinera, no, acá no se recibían de maestra jardinera, tenían que ir a otro lado. Y ahí habrá habido unas 2 o 3 Fue una audacia entonces, ¿no? Unas 2 o 3 maestras jardineras que tenían sus jardines privados. Una de ellas, Beatriz Molina, que todos la conocen. Sí. Otra, Teresita Escobar y no sé qué otras más. Y en el Colegio Santa Isabel. Esos eran los jardines de infantes. No había. Y se creó en el barrio San Miguel por iniciativa de este sacerdote, que tenía muy buena relación con la Liga de Madres. A través de la Liga de Madres se canalizó y se creó. Bueno, ¿dónde se daban esas clases? Teníamos ese enorme salón multiuso que yo digo. No había muebles. Los chicos tenían que sentarse en las sillas de los grandes. No había sillita, no había mesita. Muchas limitaciones. No, total, nada no había, absolutamente nada. Y el padre nos llamó a esta señora Erly Alvarenga de Vera
Y a mí ya me conocía ya y a ella también. Nos llamó a las dos Ya que éramos... ejercías la docencia en esa época, ¿no? Sí, empezabas? hacía poco tiempo, un año que yo estaba trabajando en la escuela primaria. Yo no tenía preparación, una preparación de maestra jardinera. Pero entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a la gente que ya venía con título y, bueno, para que nos dieran las pautas necesarias para poder encaminarnos y, bueno, hacer algo, lo básico. Bueno, la cuestión que anduvimos, pero nosotros no cobramos como hasta agosto, no cobramos ni un peso, porque teníamos que pagar las mesitas, las sillas, los armarios y todos los elementos necesarios. No tenía nada. Y no nos pareció una, a ver, ¿cómo te puedo decir? Una injusticia. Una injusticia. No nos pareció, lo hicimos con gusto. Yo digo, qué solidarios que éramos. Porque no cobrar el sueldo, ¿por qué? Porque teníamos que pagar las mesas y las sillas, que eran 40, de maderas todas. Había un carpintero del barrio San Francisco que nos hacía y nos iban entregando de a poco. Y bueno, el padre Sixto, él era un alumno más de jardín, porque él al comienzo nos intimidaba un poco, pero nos acostumbramos a la presencia de él. Y él andaba dando vueltas siempre dentro del salón y, bueno, las dos, cada uno teníamos un sector. Y los chicos felices, yo los veía felices. Y nosotros también, porque estar con chicos es descender al nivel de ellos. Y es una hermosa profesión, entrar en ese mundo de ellos. Sí, sí. Y muchos de ellos son vecinos míos ahora. Ahora. Sí. Rolly Soler, ay, era tan lindo ese nene. Ah, su ruita. Sí, sí. Después, acá tenés que hablarnos de esta otra foto. Bueno. Ahí lo vamos a... Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, el padre Sixto, no dije todavía cómo él era, pero él era una persona así muy amiga. Y bueno, él nos casó en el año 64, en septiembre, porque él no vivía en el barrio San Miguel, él vivía en la catedral. Y de ahí él se movilizaba en bicicleta y todos los días iba al barrio, recorría las casas. Él tenía muchísimas amistades en el barrio, ¿verdad, negro? Terribles. Muchísimas amistades tenía. A mi casa iba muy seguido. Los domingos, y así fue que después de la misa. Él mismo me dijo que él me iba a casar, que él nos iba a casar. Y sí, esa es la foto del casamiento, pero lástima que no se lo ve de frente. Era la época en que el fotógrafo hacía lo que podía, ¿ves? No es que... Y se nos fue recién este domingo pasado. Sí, pero digo yo, qué suerte que lo podemos recordar y lo podemos recordar como una persona que se brindó al barrio, un hombre de bien, que se brindó que se hizo querer también, ¿no? No solamente la parte... Yo tengo experiencia con él. Sí. Tremenda. Después él daba, por ejemplo, sus homilías tan sencillas, con esa sencillez de sus palabras y de sus explicaciones, que son llegaba esos sacerdotes todo. De alma, entonces, de ¿no? alma. Que visitaba a la gente, ¿no? Sí, él visitaba, era... muy amable, muy sencillo. Entonces eso, y el barrio San Miguel era toda una comunidad de gente muy simple y muy sencilla. No era un barrio VIP. No. Entonces él llegaba, él encajó en esa comunidad. Él cuando vino, la verdad que encajó. Él era paraguayo, paraguayo era él, ¿eh? Sí, porque yo tengo una anécdota después. Él a las mil maravillas hablaba el guaraní. Sí. Pero su explicación siempre fueron pausadas, con palabras entendibles. Sí. Para llegar al pueblo. Su oratoria era espectacular, como se dice. Sí. Y lo entendíamos. Sí, y toda la gente lo aceptaba por eso. Fue muy aceptado. Negro, vos sabés, él después se alejó, colgó la sotana, como se dice, ¿no? Sí. Se enamoró. ¿Cómo fue eso? Y él ya no, parece que
Sí. Yo no puedo decir exactamente lo que pasó, pero parece que había algún tipo de, no sé si problema, presión, pero esa fue la razón por la que no es Parece porque que el se negro sabe enamoró, mejor de ¿eh? eso. A ver, Se ¿qué- enamoró. qué No, puede es decir porque negro? él se enamoró, dejó. Él dejó Verá que- y después él se casó. Después, mucho claro. después. Y ni siquiera... Sí, así fue. Había dejado, ¿no es cierto? Después, por supuesto, Estando con la libre. posibilidad de estar libre, él, Se casó. la otra vocación que es el matrimonio, lo toma. Pero lo destacable de esto es que él, habiendo dejado los hábitos, aún el pueblo lo recuerda. Ay, sí, y yo Porque aún el nunca pueblo le lo pude Sigue siendo el decir- padre. Sigue Sí. siendo el Siempre padre, sigue sigue siendo el padre. Yo Pero nunca eso- le pude eso es decir rescatable. Sixto, don Sixto, señor Sixto, no. Yo le decía Padre Sixto. Y él una vez me dijo, bueno, nos encontrábamos por ahí en la calle, donde sea, y yo siempre, y disculpe, le digo, yo no le puedo llamar de otra forma. Para mí usted siempre va a ser el Padre Sixto. Y es cierto, hasta hoy. A ver, negro, Bueno, yo no va a les decir la cuento. precisa el negro. Les cuento el origen del Padre Sixto. ¿Saben ustedes? El paraguayo. Y estaba en la época de la Revolución, con 17, 18 años. Estaba militando para la oposición del movimiento en ese momento que gobernaba, ¿viste? Con la revolución. Con los Él estaba revolucionarios. con los revolucionarios. Entonces, con un ataque del ejército que los perseguía, jovencito, 17 años tenía. Y entonces le empezaron a tirar con los fusiles, ¿viste? A matar. A matarlo. Tenían que matarlo. Y él se va, gran nadador, se tira al río Paraguay. y pasa nadando, y a su vez cuando le tiraban zambullía y se iba. Él me contó que él creyó que lo iban a matar, entonces le hace un promesa. pedido, una promesa al Señor, y le dice que lo salve y que si lo salva, él se iba a ser sacerdote. A mí también me habían dicho lo mismo, A mí me pero yo no contó quise él. decir porque, bueno, no sé si no era un... No, a mí me contó él. Ah, bueno. A mí me Sí, por contó. eso Es una Sí. palabra autorizada. Sí, Y después- me contó. ¿y después qué pasó? Después se pasó, se salvó. Y él se fue a cumplir su promesa Cruzó a al San lado Lorenzo. Sí. Se fue y se metió en un convento en San Lorenzo. En San San Lorenzo. Lorenzo, sí. Y ahí tuvo dos problemas, me dijo. Porque él no hablaba castellano. Cierto. O sea, tenía que estudiar castellano y latín. San Lorenzo cerca de Rosario. Sí, Sí, pues, ahí en el sí. convento de... Los franciscanos. Exactamente, un franciscano. Y ahí se hizo sacerdote. Después cuando viene, era un tipo muy bien. Lo que hizo con nosotros, por eso yo tengo un agradecimiento tan grande hacia ese hombre, porque me tomó a mí justo en la época en que mi padre se estaba muriendo. Me acompañó y después me dijo, che, ¿sabés jugar vóley? Sí sé jugar, y bueno, vamos a hacer un club negro, que esto, que lo otro. Y empezamos a hacer el club Era el abogado y Uruguay. Uruguay. Entonces, él hizo una labor espectacular con los jóvenes. Ah, sí. Yo les había contado que era el temor de él estando en el barrio, era que se enfrentaran las dos. Sí, que no hubiera divisionismo. Y vos a lo mejor vieras- ese trauma él traía de la guerra Y civil. claro, Sí. claro, algo No queda. quería división. Algo queda. Y entonces, ahí en San Miguel fuimos jugadores de Sol de América y de Chacra 8. Sí. Y ahí no había ningún problema. Y él, Todos unidos. Todos unidos, y él controlaba.
Y aparte de haberle casado a Lili, me casó a mí. Ah, también. Así que me estamos casó. los dos acá. Me casó, ya estaba haciendo su ¿cómo se llama? ¿Cómo No es te que- casó, te casaron. Me casó Rosa. Bueno, ¿y cómo se En llama? complicidad con el cura. Sí, En complicidad con Paiche. sí. Me casa y ya él estaba decidido a dejar los hábitos. Ajá. Y se viene y nos casa. Después llega a bautizar mi hija, la mayor, Sí, a Irene. sí. Y después ya entra él a dejar Los hábitos. los hábitos. Yo tuve una experiencia después de que era nuestro confesor, nos confesaba como a nosotros, a los jóvenes, nos gustaba, ¿viste? Era un humano más, un ser humano más, no el padre que rezar, no. Claro. Uno de carne y hueso. Bien hombre. Y después llegó un momento en que yo estaba como director en el año 1973, director del Banco de Formosa, nombrado por Gauna, en la época del peronismo, con la recuperación de la democracia. Un día me dicen, che, Nero, ¿lo viste a tu cura? Pues me decían los muchachos, tu cura, ¿viste? No, le digo, no lo veo, no sé dónde está. Ya había dejado. Ya había dejado los hábitos y ya se está, no sé si está por casar, ya se casó también. La esposa de él era una religiosa también. No, el hermano de la esposa. No, y era. la esposa Ella, también. ¿eh? La No esposa sabía era yo. monja también. No sabía yo. Que dejó los hábitos también. Dejó los hábitos también, Ah, ella, bravo. Angelita. Era Bueno, monja. y me dice, ¿vos sabés qué hace tu cura? No sé. Anda vendiendo chipa en una motito. Vos te vas a de Sí, conocerse. Y andaba vendiendo chipa por su orgullo, no quería trabajar y con eso mantenía su hogar. Dale por una mano. Sí, le digo, ¿cómo no le vamos a dar una mano? Este me va a poner en contra Rosa, en contra de Dios, le dije. Y entonces lo llamé y tenía la posibilidad porque yo era director de personal del banco. Y entonces, después de la primera entrevista, resulta que él tenía 40 años y el banco aceptaba solamente hasta 30 años. Ah, ¿Eh? Entonces le dije a mi hermano, a Upito, que estaba en la parte personal, buscar la forma y lo vamos a meter al país, lo vamos a meter. Y entró, fíjense usted, qué grandeza, entró a la noche para limpiar el banco, No me digas. el cura. Qué dignidad tenía. Una dignidad, sí. te digo. Yo eso también sabía. Bueno, entró para limpiar el banco y después yo le dije, metele acá, país, metele, después ya te vamos a rendir. Porque el único problema era la reglamentación, ¿viste? Que había que cumplir. Que había que cumplir. Y entonces, a los 3 meses fue auxiliar. Ya rindió, ya fue auxiliar, después fue ascendiendo y se jubiló en el banco. Claro, era muy preparado, era el Tremendamente único que preparado, por ahí muy al comienzo, simpático, ¿no? Al comienzo fue su... Y doña Rosa estuvo ahora, antes que muriera, unos días. Estuvo en Córdoba antes que muriera, una semana ¿Tu antes. señora es la que estuvo? Sí. Mi señora. ¿Sabes que Rosa. me dijeron que iba a venir ella acá? Y yo dije, pero, ay, bueno, o sea, ella debe saber mucho. Justo muchas se fue a cosas. visitarlo entonces. Se fue a visitarlo porque, fíjense ustedes, que nosotros nos seguimos reuniendo los exjugadores con 70 años ya de San Miguel.
Y nos recordamos siempre que hacemos una cenita, un asado, y nos recordamos del cura. Y estábamos planificando para ir todos los exjugadores de San Miguel a Córdoba. Y se nos fue ahora. Se nos fue ahora. Bueno. Vos dijiste que él cruzó cuando la guerra civil del 47 con 17 años. Quiere decir que tenía 94 ahora. 94 años. 94 años se murió. Claro. Ahora una semana hace, ¿no? Era el domingo pasado. Sí. Y yo sinceramente lo tengo. La verdad que vivió muchos años. Sí. Muchos años. Me ayudó mucho con la muerte de mis padres. Hablando de muerte, yo le quiero dar participación aquí a don León, que nos tiene que contar el caso insólito de su hermano ese. ¿Cómo fue? Petizo. Petizo. Esteban. Una vez ya lo contaste, digo, sí. Pero es bueno volver a recordarlo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, es algo extraordinario de no creer, pero es real. Porque voy a comenzar por la parte de la prensa. Bueno, todo el país se movilizó detrás de esa noticia. Sí, porque yo estaba en Buenos Aires y estuve en la escuela militar. Ya venía justo de la Jura de la Bandera y me llega un telegrama a la mañana, dice: hoy falleció Esteban. Firmaba mamá. Mamá era enferma del corazón. Mi papá tuvo un accidente en el ferrocarril, era ferroviario también, y se le cortó el talón justo. Para subir sobre el pasamano que se llama, resbaló porque estaba lloviendo y metió la pata y le pasó iba andando. Quería llegar más rápido en casa y le pasó un accidente. Bueno, entonces yo estaba en la escuela militar. Fray Luis Beltrán, Pozo 19 de Encasero, en Buenos Aires. Y ingresé ahí porque me gustaba el militarismo y recibo el telegrama y decía que hoy falleció Esteban. Y a la tarde, cuando yo voy a sacar los pasajes para le hablé a mi hermana que estaba trabajando también ahí, me dice: bueno, yo llevaba esto para mamá, la platita del sueldo, ¿no? De ella, y lo que yo había juntado también. Y me dice: andá nomás a verlo a mamá, que quién sabe cómo estará. Y cuando vuelvo a la casa donde vivía, no era pensión, era una casa familia, dice: Eugenio, acá hay otra a la tarde. Dice: no falleció Esteban, va carta. Y yo todo de luto, ya con la corbata negra, porque en los tiempos que usábamos corbata allá en Buenos Aires. Sí. Y bueno, entonces, ¿y qué hago? Y le llamo por teléfono a mi hermana y me dice que estaba en Patricio y ella. Y andate nomás a verla, mamá, andate, porque vos sos el mayor. Y antes que me olvide una cosa así, que pasa en la vida, soy el único de la familia, de los 8 hermanos que queda. Todos fallecieron, mamá, papá y mi soy el mayor. Todos se fueron, quedé solito. O sea que, como me dicen los muchachos, el león solitario ahora. Y bueno, hace poquito falleció en Barranquera, la última era mi hermana. En Barranquera. Lo raro, de aquí, un poquito extraño de la familia es que ella es la más chica y yo soy el mayor, así que las dos juntas estábamos los quedamos. Extremos. Sí, el extremo, los dos extremos. Así que el fallecido no falleció otra vez. Vengo yo. Entonces no había todavía los pavimentos, no teníamos... En la ruta 11. En la ruta 11. Y llega un Resistencia desesperado para venir. Y voy en el bar, me bajo y teníamos que esperar que amanezca para abrirse la empresa. Voy para que nos den la... Sí. Y yo vivía un poquito más y yo rezaba, digo: Señor mío, ayúdame porque quería llegar. Y bueno, sí, abre la ventanilla y me dicen: salimos nosotros, mirá, está más fulero hasta la calle, la ruta está fea, pero espera un poquito más, a lo mejor. Bueno, yo voy a desayunar, porque voy muy urgente. ¿Por qué tiene tanto apuro? Me dice: porque voy a un accidente, no sé qué pasó en mi casa. Me recibo el telegrama. ¿De qué? ¿No era el que se ahogó y falleció y apareció? Sí. Vaya en el bar del lado, dígale que va a parte mía, pídale el diario. El Tribuno, no sé qué, del Chaco. El de Paraguay, el Tribuno. Un nombre de ahí. El norte era. El norte de Resistencia. Me voy ahí para desayunar y no me dio ni ganas de desayunar porque le hablo. ¿Sabe qué me dijo un ratito? Quiero que me preste el diario, si tiene el de ayer. Sí, cómo no. Mientras me preparaba y ahí estaba.
Se hizo el velatorio, le enterraron. En el Puente todo. Colorado, decía, del ferrocarril Formosa, se encontró un cadáver de un hombre. Pasaban unos chicos, etcétera, como ocurrió las cosas, y lo sacaron y lo velaron en una casa de la familia, tanto, lo velaron. Y después, a la hora del entierro, porque ya se lo enterramos a él ya, Sí. y viene llegando el de Don Juan de Fierro. Tu hermano. Mi hermano que estaba allá, fue con unos amigos a cortar leña allá para una panadería del barrio ahí, Sí. y con su mujercita. Y lo que quiero contar es eso que es tan extraordinario, Facundo de nuestro barrio, ¿viste? Sí. Facundo el arquero también que fue Sol de América. Flaco alto. Es flaco. Él estaba yéndose para la casa. Mi hermano venía con la policía, con 2 policías a caballo y su mujercita que había llevado. Entraba en la punta del cuartel, de la punta de acá donde comienza el cuartel, yendo por la Marcial Roja de acá. Sí. Entraban. Y de estos lados iba Facundo Gómez, que fue arquero de Sol de América, y va entrando él para allá y siente un silbido de la barra, ese silbido de la... Sintió así, ese es el silbido de Petizo. Petizo le decía a mi hermano. Y levanta, y él le venía del cementerio de enterrarle a mi hermano. Y le dio cuenta, che, dame un cigarrillo, le dice el otro así con la voz. Y quiso dar vuelta y se quedó, quiso moverse. Luego ya venía avanzando los policías con mi hermano y su mujer ahí que venían juntos. No se pudo mover y cuando llegaban así, pegó la vuelta y se vino para el barrio, por la Marcial Roja. ¿Viste? Y entra ahí, justo en donde estaba el semáforo ahora. Pero él nada sabía de que se le dio por muerto. No, él venía de enterrarle, pero Petizo no sabía nada. Claro, Petizo era lo que no Nada, sabía. sí, A eso hermano, me nada. refiero. Y él llega entre el barrio y ahí comienza el grito. Petizo no murió, venía gritando. Papá, mamá de luto, sentado, papá en el sillón también. Y llega ahí y dice, Doña Asunción, Petizo no murió. ¡Bum! Casi se muere mamá. Dios mío. Y papá, en el labrón, mándese a mudar de acá. ¿Qué viene a decir cosas de esto? Claro, Como una no falta de creyó. respeto. Sí, muy correcto, era papá también, de la época, no de aquellos años. Y dice, mándese a mudar, que viene a dar esa noticia. Caramba, si recién Pero mándese a mudar. Y lo echó a Facundo ahí. Y sí, se fueron para allá, bueno. Lo que sí que llego yo y yo no entendía qué es lo que pasó. Llego acá y Estaba perdido. ahí con la historia. Bueno, ¿y dónde está el final? Le digo a mi hermano. Y andaban buscándole porque él era también jugador de Cruz Sol de América, arquero Sí. también fue de Sol de América. Y la barra y todo, andaba en Anta, Anda, así como... como le decía, como Maradona cuando hacen los goles para hacia antes. Así andaba en anda los muchachos, Petizo, y dale. Y bueno, llego yo y pues yo quería verle a mi hermano también y vino. Negro, me decía él. Negro, vos viniste también, ¿qué te...? No, bueno, lo que sí que a las 7 de la tarde de la noche, otra vez ese día que se le enterró, va la policía, lo desentierra para hacerse la autopsia, ¿cómo se llama? ¿Quién era? Identificación del cadáver. De la persona que era, Sí. que no era Esteban González. Entonces, la policía hace la autopsia todo y yo ya estaba, la reconstrucción del hecho también, porque me pusieron un hachazo, con un hacha lo mató en la cabeza los autores de la muerte, esa era un asesinato. Y se hizo todo eso y bueno, volvimos ya para la casa y empezamos a recibir al periodismo, a los periodistas que querían saber cómo eran las cosas. Y bueno, y aguantar a mucha gente, pero lo sensacional es que yo estaba ahí y no sabía qué hacer porque no creía ¿cómo es posible? Se me hacía que era un sueño. Porque unas contradicciones terribles, sí, ¿no? porque Resucitó. el Encima que venía de sacrificio lejos. venir, y yo pedir la baja, salir, venir y después en vano. Bueno, lo que sí que Con un largo viaje encima. Y encontrar otra vez a papá. Y al final, para no hacerlo muy largo así la conversación, pasó todo bien, se arregló y entonces yo digo, quiero hacer la recordación a mi hermano,
porque después murió en serio, ¿no? Pero aquel petizo no murió. Bueno, estas son las cosas que ocurren en el barrio de San Miguel, las anécdotas que tiene este querido barrio de Formosa. Pero le voy a pedir a Gerardo que nos cuente dónde nació la música del barrio de San Miguel. Bueno, realmente la música nace... Y voy a pedir la fotografía a producción. La música nace a 80 metros de mi casa, por decir así, en la casa de los hermanos Ramírez. Sí. Nosotros creemos que es la cuna de la música en el barrio de San Miguel, es la naciente, porque realmente allí cuando muchachotes, cuando niños, nos íbamos a mirar cómo sábado y domingo, empezaba viernes, sábado y domingo, las guitarreadas a alta hora de la noche, y por supuesto que en la semana se convertían como en escuela, porque enseñaban guitarra. Y entonces allí pasaron Daniel Patiño, en la esquina de la casa de los Ramírez vivía vivía Quinclave, y bueno, todo empezamos a aprender y amar, exacto, Emilio, Paraguay, que decía, Claudio, eran realmente los musiqueros, y Luisa también que cantaba, ahí lo tenemos. Esa era una imagen, una imagen que recordamos muchísimo, porque era un lugar maravilloso. Yo creo que allí tiene que ser un templo a la música en ese lugar, porque allí está el lugar maravilloso. Ellos ganaron también, fueron finalistas de Coquín, por supuesto, pero fundamentalmente vemos que en esa casa, en esa casita, en esa humilde casa, que era más grande el nicho de la Virgen de Cacupé que la casa, ¿no? Porque la mamá, ella hacía una fiesta tremenda en el 8 de diciembre, pero ahí se mamaba música, se iluminaba música, parieron muchos, dieron a luz muchos cantantes. Isidoro era uno de los Ramírez. Él era hermano también. Él era hermano también. Estaba el papá, nunca me olvido, el papá se ponía la gorrita y era el primero que iba a la cancha. Y el último en salir. Pero los hermanos Ramírez realmente sembraron para que hoy podamos gozar lo que es la música formoseña, lo que es la guaraña, la polca, y esa fusión que se va dando a lo largo del tiempo. Allí, en ese lugar, en ese templo, ha nacido. En la casa de los Ramírez. En la casa de los Ramírez. Bueno, Gerardo, gracias por ilustrarnos también. Y siempre decimos, con tanto cariño. Lo contamos, contamos a nuestros oyentes no porque nos contaron, sino porque lo vivimos. Ese Mitaí, casó un boscá que teníamos, Mitaí chiquitito, cortito, allí nos íbamos a espiar, a pispear, a espiar, y hoy espiamos nuestros pasados. Así es. Bueno, yo les agradezco a cada uno de ustedes por venir a ilustrarnos, a recordar esa época pasada tan linda, porque realmente vivieron momentos lindos, con todas las limitaciones, como contaba del jardín, de las calles con barro, del zanjón, como contó don León. Cuando uno habla de San Miguel, cuando se creó el equipo del club de vóley, ¿Qué época esa, negro, no? Fíjate vos que yo nací en Estanislao del Campo, yo no nací en Formosa. Pero lo que vine a las 7, a los 7 años se instaló mi familia en el barrio de San Miguel. ¿Y bueno, te consideras como el barrio de San Miguel? Como que nací 2 veces. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Lili, gracias también. Gerardo, gracias don León y también al negro, toda una institución, una institución. Yo te quiero decirte algo, gracias a vos también que siempre estás con nosotros, que venís a darnos una oportunidad y una ocasión con tu sabiduría también como periodista, como locutor. Gracias, porque esto no es que embellecen, sino esto es lo que hace falta para que podamos, como la señora que conoce también el barrio y como hablamos con él, con el gran amigo, y me enorgullecen de que vengan de otro país, como vos sos también de país hermano, a hacer estas cosas tan lindas. Ojalá que lo hacemos con pasión, también. Como dice, pasión por Formosa. Y como me dicen mucha gente que mira el programa, dice, nosotros descubrimos a través de Pasión por Formosa cosas que no sabíamos. Y yo sé que mucho de lo que están contando
La gente ahora se está enterando. Sí. Por eso Sí. yo creo que es bueno este programa. Sí, yo quiero saludar a todo el barrio San Miguel, Sí. a la parroquia, este arcángel que vino justamente con la Virgen del Carmen, con Fontana, Sí. esa imagen Sí. vino, ¿no es cierto? Y la colonia paraguaya en ese entonces lo recibe y tiene un lema: ¿quién como Dios? Ah, bueno. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y nos vamos con una... Bueno, vamos a escuchar a Beto Salas con Soy de San Miguel. Parado en la esquina del tiempo, detengo un segundo mis pasos, me quedo en tus calles de tierra, viejo San Miguel. Descolgué una estrella del cielo, la dejé encendida en mi canto, una serenata para el bello espacio que me vio crecer. Bajo el foco de la esquina que me muestra mi taicito como ayer. Huellas de piecitos en el barro, 2 ladrillos para el arco y un amor que ya se fue. Verdugos del tiempo y aquella ilusión de jugar un día para chacra o sol. Si al final jugar es el sueño, no importa el color, cuando hay otro sello grabado en la piel que dice a los gritos: soy de San Miguel. Portón y pasillo hacia el fondo, mediodía, olor a comidas, la paz de la infancia, la casa, los viejos allá en San Miguel, nostalgias del tren hacia el norte, fiesta patronal en septiembre, trabajo y comparsa, capilla y escuela, todo es San Miguel. Noche con el duende de Siriaco y entre copas evocamos el ayer. Tiempos de la cancha y Don Brizuela, de vecinos que se han ido y una cita que no fue. Y hasta puedo ver a la barraqueña con su tereré, verdugos del tiempo y aquella ilusión de jugar un día para chacra o sol. Si al final jugar es el sueño, no importa el color, cuando hay otro sello grabado en la piel que dice a los gritos: